Hola, soy Xavier Padullés y en este Cronotalk os vamos a enseñar un poco cuál es el proceso de diseño que utilizamos aquí en Cronojam. En mi caso concreto, voy a enseñar el diseño de una placa electrónica utilizando KiCad, que siguiendo la filosofía Cronojam es un programa libre, gratuito y de fácil acceso. Bien, estáis viendo aquí en mi pantalla un diseño sencillito con varios componentes. Este es el diseño esquemático que se llama, y donde podéis ver los diferentes componentes independientemente de dónde estén colocados finalmente y cómo van a ir las conexiones. Aquí simplemente se explica la lógica de las conexiones que se van a seguir en este diseño. Posteriormente ya se pasa al diseño del PCB, que se llama. Entonces aquí sí que se ponen los componentes en su sitio, con las pistas electrónicas por donde van a pasar, con todas las reglas necesarias para que no se crucen, para que no estén demasiado cerca. Y a partir de aquí, pues después ya se mandan a fabricar, ¿no?, para poder hacer este aparato de aquí, que es una galga extensométrica, pero además con un visor LCD. Para hacernos una idea del producto final, o por lo menos de la placa electrónica final, cuál será la apariencia, podemos hacer una visualización en 3D, que tendríamos esto de aquí, y podemos ver también cómo quedarían los componentes aquí instalados dentro de la propia placa electrónica. Hola, me presento. Mi nombre es Diana Barrero. Yo me encargo de hacer el diseño de los envoltorios y las carcasas de los dispositivos y de gestionar la impresión 3D. Básicamente, cuando Xavi termina de hacer los circuitos, como este, yo me encargo de realizar todo el diseño en 3D para llegar al resultado final. Siguiendo la filosofía de Cronojam, nosotros usamos el software de FreeCAD, el cual tiene las mismas capacidades de un software normal de diseño, como Blender o AutoCAD. Podemos gestionar y editar los bocetos, hacer extrusiones como tal, y una vez tenemos el diseño terminado, lo exportamos a STL, a formato de STL, para pasar al software de impresión 3D. Una vez tenemos nuestra pieza en STL, la exportamos al software Cura, que es por defecto el software de la impresora, y en este podemos gestionarlo como queramos. Podemos moverlo al sitio donde queramos, o mejor se posicione, del plato de la impresora. Podemos escalarlo, hacerlo más grande, más pequeño, dependiendo de lo que queramos, o podemos multiplicarlo en diferentes piezas. Una vez que tengamos la ubicación que queremos y gestionemos también por defecto la temperatura y la forma en que queremos la impresión, preparamos la impresión, la cual nos estimará cuánto tiempo va a durar y cómo se va a realizar la impresión, y podemos también mirar cómo se va a imprimir. Buenas, soy Joan de Cronojam y hoy os vamos a enseñar el montaje de las diferentes partes de la electrónica de un sensor de fuerza. Aquí tenemos la placa, aquí tenemos el Arduino, aquí tenemos el conversor analógico digital y el cableado que nosotros hemos creado para adaptarlo al conector de la galga. Vamos a soldarlo. Una vez tenemos soldados los componentes, simplemente tenemos que introducir la electrónica dentro de la caja y soldar el cable a esta electrónica. Una vez terminemos este soldado, simplemente deberemos tapar la caja, comprobar que funcione, y así tendremos el lector que nos permitirá la lectura de los datos a través de la galga con el Cronojam.